Muy buenos días, queridos amigos. Retomamos estas cápsulas semanales y ahora vamos a hablar del tema del reconocimiento del investigador privado en el procedimiento penal acusatorio. Hace unas semanas hablábamos de la investigación paralela que realiza la defensa en el procedimiento penal acusatorio. En esa cápsula anterior habíamos retomado ideas de que no existe en el Código Nacional de Procedimientos Penales un artículo que hable precisamente sobre la investigación privada o sobre la investigación paralela, aunque sí da avisos de que la defensa y el imputado puede proponer actos de investigación. Y precisamente ahora tocar el tema ya muy a fondo, en concreto, de la intervención del investigador privado y su reconocimiento en el procedimiento penal acusatorio precisamente del investigador privado de la defensa, conviene citar que en el artículo 126 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la facultad de entrevistar a otras personas, y ese artículo establece que si antes de una audiencia o con motivo de su preparación el defensor tuviera necesidad de entrevistar a una persona o interviniente del proceso que se niega a recibirlo, dice el código, podrá solicitar el auxilio judicial explicándole las razones por las que se hace necesaria la entrevista. Si ustedes se dan cuenta, aquí quien hace o quien debe hacer la entrevista lo es el defensor. Y esto vamos a tener complicaciones después para poder hacer valer esta técnica en juicio, para incorporar esa información, porque evidentemente el defensor no va a subirse al estrado para hablar de la entrevista que le hizo algún testigo, algún interviniente en el proceso. Así también vemos el artículo 129 del Código Nacional en su tercer párrafo, cuando refiere que durante la investigación, esto es inicial o complementario, el imputado o su defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. Es decir, el imputado y su defensor pueden proponer diligencias al Ministerio Público, esto de acuerdo a los intereses de su propia teoría del caso. Y el artículo 216 que estábamos hablando, que ya literalmente habla de proposición de los actos de investigación, cuando hace referencia que durante la investigación, tanto el imputado, cuando haya comparecido, haya sido entrevistado, como su defensor, así como la víctima ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. Retomando el tema, no existe un artículo que hable de la investigación privada. Por ello, en este sistema de corte acusatorio, en donde solamente es prueba lo que se produce en juicio, y lo que se produce en juicio es la información que sale en vía testimonial, que relatan los testigos, los peritos, los policías, y los documentos se tienen que incorporar a través de un testigo de acreditación. Ahora bien, ¿cómo debemos de legitimar la participación del investigador privado de la defensa? Que debemos recordar que es una parte muy importante en la vida de la actividad litigiosa del defensor. ¿Qué estamos haciendo nosotros para legitimar la intervención de nuestros investigadores privados? Tomemos en consideración lo que establece el artículo 20 en su apartado B, fracción cuarta, en el que hace la facultad del imputado de ofrecer pruebas y de requerir el auxilio judicial también para la recepción de sus pruebas o de sus testigos. En esta consideración nosotros creemos que en esta etapa de investigación, tanto inicial o complementaria o lo que es el proceso, el defensor debe de solicitar ante el juez de control la legitimación
de su investigador privado. ¿Cómo se debe hacer esto? El defensor debe de solicitar al juez que mediante un acuerdo, mediante un escrito, legitime la participación del investigador privado. ¿Esto por qué sentido? Porque recordemos que la cultura que tenemos todavía, las dependencias, las personas físicas, las personas morales, no aportan información y mucho menos a la defensa si no es mediante un requerimiento de alguna autoridad. Y pues la defensa no es ninguna autoridad. Para ello nosotros creemos que si el juez de control expide un documento donde legitime la actuación del investigador privado, este válidamente puede concurrir a cualquier dependencia, a cualquier empresa, a solicitar la información mediante ese escrito en el que esté legitimado por el juez. ¿Qué debe decir ese escrito? Pues que se legitima, se autoriza que la persona de nombre tal con estos datos personales realice o recopile información de acuerdo a los intereses de la defensa. Esto consideramos que sería un paso importante en la legitimación de nuestros investigadores privados. Obviamente que estos en el lado de la defensa se equiparan a la actuación policial de parte de la fiscalía. Sabemos también, estamos conscientes que no realizan los mismos o no están autorizados para realizar los mismos actos de investigación, pero que sí varios de los actos de investigación o de las funciones que realiza el policía también lo hacen los investigadores privados. Pero lo que necesitamos es un reconocimiento y creemos que este reconocimiento lo debe dar el juez de control mediante la petición que haga el defensor de la designación de su investigador privado. Esto ha sido todo, queridos colegas. Nos vemos en la siguiente semana en otra cápsula más de importancia para todos y cada uno de nosotros. Buenos días.